Buen día, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase 3 de diseño mecatrónico. Estamos viendo lo relacionado con grados de libertad. El grado de libertad de un ensamble de eslabones predice por completo su carácter. ¿Ok? Existen solo tres posibilidades. La primera es, si el grado de libertad es positivo, será llamado mecanismo y los eslabones tendrán movimiento relativo. Si el grado de libertad es exactamente cero, entonces se tendrá una estructura, lo que significa que ningún movimiento es posible. Si el grado de libertad es negativo, entonces se tendrá una estructura precargada. ¿Ok? Lo que significa que no será posible ningún movimiento y que algunos esfuerzos también pueden estar presentes en el momento del ensamble. Nosotros podemos ver aquí, en esta figura, los tres casos. Un eslabón está fijo en cada uno de los casos. ¿Ok? En la primera de la izquierda muestra 4 eslabones unidos por 4 juntas completas, 4 juntas completas, que son estas. Cada uno de los puntos son 4 juntas completas, lo cual, según la ecuación de Glover, da un grado de libertad. ¿Ok? Vemos que tenemos nosotros 4 eslabones, ¿ok? 4 eslabones, 4 juntas completas, hacemos la operación de Glover y me tiene que dar que es un grado de libertad. Y se moverá solo y solo se requiere una entrada para producir resultados predecibles. ¿Qué es lo que va a hacer si nosotros oprimimos en este lado? Déjenme sacar aquí un lápiz. Supongamos que nosotros empujamos aquí, ese se va a venir para acá, ¿no? Es un grado de libertad, ¿sale? Y pues si nosotros empujamos del otro lado, aquí también se va a mover, ¿no? Se va a hacer para acá. Es el mismo grado de libertad, en este caso va a cambiar de posición. ¿Ok? Solo se requiere una entrada para producir un movimiento predecible, que es el movimiento lateral. En la figura B, que está aquí, dice que tiene 0 grados de libertad. ¿Ok? Dice, muestra tres eslabones unidos por 3 juntas completas. Tiene 0 grado de libertad y por lo tanto es una estructura. ¿Ok? Este es un mecanismo con un grado de libertad, porque dice que para que sea un mecanismo, el grado de libertad debe ser positivo y los eslabones tendrán movimiento relativo. Este tiene movimiento, el grado de libertad es positivo, por lo tanto es un mecanismo. La estructura no tiene grado de libertad, su grado de libertad es exactamente 0 y se llama estructura. ¿Ok? Hay que observar que si las longitudes de los eslabones permiten una conexión, los 3 pasadores se pueden insertar en sus pares de orificios de los eslabones respectivos, o sea, en sus nodos, sin esforzar a la estructura, ya que siempre se podrá encontrar una posición que permita el ensamble. Esto se denomina restricción exacta. Pero, ¿qué es lo que significa eso de permiten una conexión? Si la suma de las 3 longitudes que tenemos aquí, de esta y de esta, de 2 eslabones cualquiera, es menor que la longitud del tercero, entonces su interconexión es imposible. Es una ley de un triángulo. ¿Ok? La suma de dos longitudes debe ser mayor que la tercera para que funcione, para que se pueda interconectar. Si no, no se puede. ¿Y qué es eso de la restricción exacta? Bueno, el concepto de restricción exacta también se aplica a un mecanismo con un grado de libertad positivo. Es posible proporcionar restricciones redundantes a un mecanismo, por ejemplo, igualando a 0 sus grados de libertad teóricos cuando es deseable tener un grado de libertad. Aun cuando tengan movimientos debido a su geometría particular, en general debe evitarse las restricciones inexactas, puesto que pueden conducir a un comportamiento mecánico inesperado, que es lo que menciona aquí, ¿no? Los 3 pasadores se pueden insertar en sus pares de orificios de eslabones respectivos sin esforzar a la estructura, ya que siempre se podrá encontrar una posición que permite el ensamble. Eso se denomina restricción exacta. O sea, deben tener una medida exacta para que estos 3 de aquí puedan embonar de forma correcta y no va a haber movimiento. ¿Ok? No va a haber movimiento. El inciso C, la figura C, dice, muestra 2 eslabones unidos
por dos juntas completas. Estas serían las juntas completas. Esta y esta de aquí. Tiene un grado de libertad -1, por lo que es una estructura precargada. O sea, tenemos dos eslabones, pero tenemos dos juntas. Haciendo Glover me sale -1. Ok, mucho ojo. Tengo dos eslabones y tengo dos juntas. Entonces, haciendo la operación, me sale -1 de Glover, ¿ok? Ocupando la fórmula de Glover. Y eso se dice que es una estructura precargada. Con el fin de insertar los dos eslabones sin esforzar a los eslabones, la distancia entre centros de los orificios en ambos eslabones debe ser exactamente la misma. En la práctica es imposible fabricar dos piezas exactamente iguales. Siempre habrá algún error de fabricación, aunque sea muy, pero muy mínimo, muy pequeño. Entonces, siempre habrá algún tipo de error. Por lo tanto, quizá tenga que forzar el segundo pasador para insertarlo, por lo que crea algún esfuerzo en los eslabones. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros queremos introducir algo y lo tenemos que calentar, ¿no? En la industria queremos pasar algún elemento sobre un orificio, entre un orificio, muchas veces lo tenemos que calentar para que se expanda, ¿no? Y la pieza la tenemos que enfriar para que se contraiga y entre. Al momento de mantenerse en temperatura ambiente, entonces eso va a quedar justo, pero se está generando ahí un esfuerzo en los eslabones, ¿ok? Entonces la estructura estará precargada. Probablemente hay una situación similar en otros elementos, ¿ok? Pero una viga indeterminada tiene un grado de libertad negativo, mientras que una viga simplemente apoyada tiene un grado de libertad igual a 1. Pero eso se ocupa, le digo, mucho en la industria, cuando queremos nosotros acoplar algo que metal, pero muchas veces la fabricación pues tiene errores o no es tan preciso, etcétera. Entonces lo que hacemos pues es calentar una parte donde se va a introducir la pieza, se calienta, se expande y luego la pieza que se va a introducir, si hay posibilidades, se enfría, se congela para que se contraiga lo más posible y se introduce a golpes para que entre lo más suave posible, y luego cuando se ponen en temperatura ambiente se expande y queda justo, pero está generando esfuerzo. En el campo de la ingeniería comúnmente se encuentran tanto las estructuras como la estructura precargada. De hecho, la estructura verdadera tiene grado de libertad igual a 0 y es rara en la práctica de ingeniería. La mayoría de los edificios, puentes, bastidores de máquinas son estructuras precargadas debido al uso de juntas soldadas remachadas en lugar de juntas de pasador. Incluso estructuras simples como una silla a menudo están precargadas. Como los que aquí interesan son los mecanismos, entonces nos vamos a concentrar que es lo que tenga un grado de libertad positivo, o sea, en mecanismos, no tanto en estructuras ni en estructuras precargadas. Pero la mayoría de elementos son estructuras precargadas. Ok, vamos a ver por aquí. Vamos hasta aquí. Vamos a ver la transformación. Ok, la transformación de eslabonamiento. Vamos a ver de qué se trata esto. El número de técnicas de síntesis descritas proporcionan al diseñador un conjunto de eslabonamientos básicos con grado de libertad particular. Si ahora se relaja la restricción arbitraria, o sea que no tenga que forzar algún elemento, a solo juntas revolutas, o sea las más sencillas, se puede transformar estos eslabonamientos básicos en una variedad más amplia de mecanismos con incluso mayor utilidad. Existen varias técnicas o reglas de transformación que pueden aplicarse a cadenas cinemáticas planas. Las juntas revolutas en cualquier lazo se pueden reemplazar por juntas prismáticas, ya lo habíamos mencionado, sin cambiar el grado de libertad del mecanismo, siempre que por lo menos dos juntas revolutas permanezcan en el lazo. Cualquier junta completa se puede reemplazar por una semijunta, pero esto incrementa el grado de libertad en 1. La eliminación de un eslabón reducirá el grado de libertad en 1. La combinación de las reglas de 2 y 3 anteriores, o sea, las juntas revolutas en cualquier lazo se pueden reemplazar por juntas prismáticas y cualquier junta completa se puede reemplazar por una semijunta, mantendrán el grado de libertad original sin cambio. Va de nuevo esta parte.
Si nosotros tenemos juntas revolutas en cualquier lazo y las reemplazamos por una prismática sin cambiar el grado de libertad del mecanismo, siempre que por lo menos dos juntas revolutas permanezcan en el lazo. ¿Ok? Cualquier junta completa se puede reemplazar por la semijunta, pero vamos a tener un grado de libertad de 1. ¿Ok? Se va a incrementar en 1. Pero si nosotros eliminamos el eslabón, reduciremos el grado de libertad en 1. O sea, aumentamos en el punto 2, aumentamos un grado de libertad por cambiar la junta completa por una semijunta. Y en el tercer paso eliminamos el eslabón y reducimos ese grado de libertad en 1. Por lo tanto, el grado de libertad se mantendrá original. Cualquier eslabón ternario, o sea, de 3 eslabones o de mayor orden, puede ser parcialmente contraído a un eslabón de menor orden mediante coalición de nodos. Esto creará una junta múltiple, pero no cambiará el grado de libertad del mecanismo. Y la contracción completa del eslabón de orden alto equivale a su eliminación y se creará una junta múltiple y el grado de libertad se va a reducir. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. En esta figura que estamos nosotros analizando, si es esta, el inciso A, ¿ok? Muestra un eslabonamiento de una manivela y un balancín. Vemos que el balancín, aquí va a estar mis puntos, este punto, ¿ok? Este punto tiene ese grado de libertad, ¿sale? Se va a poder mover a este punto y se va a poder mover este punto, este de aquí, ok, va a ser un balancín. Este balancín es de 4 barras transformadas en una manivela corredera de 4 barras mediante la aplicación de la regla 1, ok. ¿Qué me dice la regla 1? Las juntas revolutas, o sea, las juntas que tengan una revolución en cualquier lazo, se pueden reemplazar por juntas prismáticas sin cambiar el grado de libertad del mecanismo, siempre que por lo menos 2 juntas revolutas permanezcan en el lazo. Es lo que dice. Entonces, es aún un aislamiento de 4 barras. ¿Ok? Vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y de todas maneras tenemos 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pero ahora se volvió en una corredera. El eslabón 4 se convirtió en una corredera. La ecuación de Gruber no cambia a un grado de libertad porque la corredera forma una junta compleja con esta base. ¿Ok? Con esta base. Entonces, como lo hizo la junta de pasador que se reemplaza. Observe que esa transformación de un eslabón de salida oscilante a un eslabón de salida de corredera equivale a incrementar la longitud del radio del eslabón oscilante 4 hasta que su movimiento de arco en la junta entre los eslabones 3 y 4 se vuelve una línea recta. El radio de oscilación es este. Aquí se incrementó el radio de oscilación, ok, hasta que esta parte de aquí quede en esta parte, ok, hasta que el arco en la junta entre el eslabón 3 y 4 se vuelva una línea recta. Hasta ahí se incrementa nuestra salida, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la corredera equivale a un eslabón oscilante infinitamente largo, el cual está pivotando en el infinito a lo largo de una línea perpendicular al eje de la corredera. ¿Ok? ¿Qué sería esto? O sea, podemos cambiar esto de aquí, que va a estar girando, ¿ok? Y que funciona como un balancín en un elemento que está moviéndose de forma lineal, ¿ok? Esto se está moviendo de forma circular con un radio y esto se está moviendo de forma lateral, o sea, convertimos un movimiento circular en un movimiento lateral sin perder el grado de libertad, solamente cambiando una revoluta por un prismático y una superficie deslizante, ¿ok? Esta parte de aquí muestra una manivela corredera de 4 barras, igualmente 1, 2, en este caso 3 y 4, ¿ok? 4 barras, está corriendo sobre un elemento.
¿Cómo funciona? Pues mientras esto va pasando, este elemento va pasando por aquí, vemos que la figura nos muestra, que va haciendo un movimiento circular, ¿ok? Por lo tanto, va a llegar un momento en que esta distancia va a estar hasta acá arriba. Y esta pieza entonces se va a desplazar hacia la derecha, ¿ok? Va a desplazarse sobre estas partes, estas bancadas, ¿sale? ¿Qué pasó? Pues nosotros tenemos esta parte, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Lo tenemos las 4 correderas. Entonces, dice, muestra una manivela corredera de 4 barras transformada por la regla del número 4, mediante la sustitución de una semijunta por el acoplador. La primera versión mostrada conserva el mismo movimiento de la corredera que el eslabonamiento original, con el uso de una ranura curva en el eslabón 4. Ranura curva, ¿ok? Que es la diferencia entre uno y otro. Vemos que aquí en esta parte tenemos esta ranura curva y aquí tenemos una ranura recta, una ranura de corredera recta que cierra, por decirlo de una manera. El acoplador efectivo siempre es perpendicular a la tangente de la ranura y queda sobre la línea del acoplador original. La segunda versión mostrada tiene la ranura recta y es perpendicular al eje de la corredera. El acoplador efectivo ahora está pivotando en el infinito. ¿Okay? Este mecanismo se llama yugo escocés y produce un movimiento armónico simple exacto de la corredera en respuesta a una entrada de velocidad constante para la manivela. En este caso, este movimiento no va a ser constante. En algún momento, esto va a llevar un poquito más de velocidad en alguno de sus trayectos por esta curva que lleva aquí. En este caso, va a mantener siempre constante la entrada, porque es una línea perpendicular al eje. Entonces esto se llama yugo escocés y produce un movimiento armónico simple. En la tercera figura, que está aquí, ¿ok? Muestra un eslabonamiento de 4 barras transformado en un eslabonamiento de leva seguidor con la aplicación de la regla 4. Y se quitó el eslabón 3, ¿ok? Se quitó el eslabón 3 y se sustituyó por una semijunta con una junta completa entre el eslabón 2 y 4. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros una semijunta, este rodamiento, aquí. ¿Ok? Esa es la semijunta. ¿Qué pasó? Se quitó y se puso un eslabonamiento aquí y aquí. ¿Ok? Un eslabonamiento efectivo. Están ya unidos. ¿Ok? Por una junta simple. Esta aún tiene un grado de libertad y la leva seguidor es de hecho un eslabonamiento de 4 barras, pero con otra apariencia, en la que el acoplador se ha convertido en un eslabón efectivo de longitud variable. ¿Ok? Sí, entonces este solamente va a tener el mismo grado de libertad, que va a ser giratorio, pero ya va a ser efectivo, ya no va a ser por rodamiento. Ahora se quitó esta semijunta y se añadió estos dos elementos aquí, que lo conocemos como eslabonamiento efectivo. ¿Ok? Este es leva y este seguidor. Al momento que gira, esto va a empezar a caer y esto va a empezar a girar, entonces lo va a ir levantando. Pero ahora este siempre va a ir conforme al movimiento de la leva. ¿Ok? En este caso del eslabón lo va a ir siguiendo y va a ir también moviéndose en el eslabón 4.